positivo. Bueno, pues vamos a empezar con lo de hoy, que seguramente lo tengamos que ver en dos partes porque preferiría verlo muy despacio y dejando mucho margen a las preguntas. De todas maneras, he intentado que sea una cosa muy entendible y muy sencilla. Y yo también creo que jugáis con la ventaja de que muchas cosas ya os suenan. Lo que vamos a ver hoy es muchas cosas de lo que hemos estado viendo en este año y en el anterior, todas juntas, en un solo tema, hablando de energía y materia oscura, o materia y energía oscura, para ser exactos en el orden que lo vamos a ver. ¿Veis la presentación, verdad? Sí. La he reducido a 3/4 para que no desaparezcan trozos por las ventanitas de las personas y así no nos molestemos, que a veces nos las tapan cuando lo hago en 16 minutos. Bueno, pues vamos a hablar de materia y energía oscura, pero antes de empezar, me gustaría aclarar un poco qué es fuerza, qué es energía, que es que hay como muchas veces que utilizamos las palabras y muchas veces las usamos mal, ¿no? Entonces, he preparado así como una especie de pequeño manual para entender conceptos de física muy simples, pero que muchas veces no nos quedan claros, incluso cuando intentamos entender la factura eléctrica. La factura eléctrica, que ya de por sí es complicada, muchas veces también empleamos o no entendemos muy bien lo que nos dice, ¿no? En física, básicamente, hablamos de fuerza, trabajo, energía, y he metido la potencia, aunque aquí no tiene importancia, pero para que también lo conozcáis. ¿De acuerdo? Bueno, para los físicos, siempre decimos que la fuerza es cualquier influencia que cambie el estado de movimiento de un objeto, desde una partícula subatómica hasta un coche o un planeta. Me da exactamente igual. Eso es una fuerza. Y cambiar el estado de movimiento puede ser acelerarlo positivamente, acelerarlo negativamente, es decir, frenarlo, o mantenerlo estático, porque si todas las fuerzas que van sobre un objeto son iguales en diferentes direcciones, el objeto se queda parado. Esta reflexión sobre las fuerzas ya la hacían los griegos, ¿eh? No penséis que esto es una cosa muy moderna, ya entendía muy bien la mecánica, ¿no? De hecho, matemáticamente la fuerza se mide la masa del objeto por la aceleración que le provoca. Eso es como se mide una fuerza. ¿De acuerdo? Si un objeto pesa 10 kilogramos y yo le meto una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, pues 10 por 10 estoy haciendo una fuerza de 100 newtons. O sea, ¿Eso es momento también? No, no es exactamente el momento. El momento sería la tendencia a seguir en esa dirección de movimiento en función de la fuerza. Por ejemplo, si yo, el momento angular, si yo estoy girando, ¿de acuerdo? Dando vueltas sobre mí, mi momento angular tiene tendencia a seguir en una dirección si me paro en ese momento, como una onda, ¿no? Cuando de repente me paro, sale disparado la piedra. Ese es el momento, para entenderlos, pero no es una fuerza como tal. ¿Qué es el trabajo? Pues el trabajo se relaciona con la fuerza. Es la actividad que hay que hacer para mantener la fuerza, ¿de acuerdo?, con una dirección determinada. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico 20 newtons de fuerza a lo largo de 5 metros arrastrando un objeto, he hecho un trabajo de 20 por 5, es decir, de 100 julios. Eso es el trabajo. Y el trabajo y la energía son prácticamente el mismo valor, pero no el mismo concepto. Es decir, si yo he hecho un trabajo de 100 julios, he gastado una energía de 100 julios también. ¿Cómo la he gastado? Pues he producido 100 julios de trabajo a través de 100 julios de energía. He transformado, por ejemplo, si yo empujo un objeto, mi fuerza muscular la he transformado en fuerza cinética de mover el objeto. Ya sabéis aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Pues eso es la energía, es la capacidad de producir trabajo. Por eso cuando hablamos de energía eléctrica, está mal dicho. Eso no existe. En todo caso existe la energía usada para producir electricidad, que puede ser energía cinética al tener un rotor que gira a través del agua, por ejemplo, o la energía producida con la electricidad. Por ejemplo, cuando enciendo una luz, ¿no?, se produce energía luminosa porque la electricidad enciende la bombilla. Pero en sí la electricidad no es una energía. Ahí utilizamos mal la expresión. Y bueno, finalmente la potencia es la velocidad en la realización del trabajo. Si yo produzco, hago 100 julios de trabajo en un segundo, pues eso son 100 vatios de potencia, 100 por 1. Un vatio es una unidad de trabajo por segundo. Por eso la factura eléctrica os viene en kilovatios hora, porque gastamos mucha más electricidad, miles de vatios, y lo medimos en una hora.
¿De acuerdo? Eso es lo que os marca el consumo. Eso lo multiplicáis por el precio del kilovatio hora. Luego eso que tenéis aquí es una potencia. Lo que pagáis en la factura eléctrica es una potencia. No es la energía que gastáis. Es la potencia que gastáis por hora. Para entenderlo. ¿Vale? Bueno, esto simplemente no tiene mucha importancia, pero me gusta algunas veces que conozcamos lo que llamamos magnitudes físicas. Nosotros los físicos somos, ya sabéis, como muy cuadriculados y siempre queremos que se usen las magnitudes físicas perfectamente, ¿no? Entender lo que es fuerza, en qué es trabajo, qué es energía y qué es potencia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a introducir, a recordar el modelo estándar de cosmología, el modelo delta CDM, los métodos observacionales que se utilizan hoy en día para comprobarlo, la evidencia observacional de la energía oscura también. He puesto la energía oscura 2 veces, esto es materia oscura. Hablaremos de la materia oscura primero y luego de la energía oscura. Esto luego lo corregiré porque hay un error ahí. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es, otra vez vamos a hablar de esto que os gusta tanto, que es la cosmología. ¿De acuerdo? Porque es lo que más da para hablar. Es decir, la cosmología es la ciencia que estudia el origen, evolución y futuro del universo. Ya hemos dejado claro que el universo empieza con el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, y a través de un proceso de expansión llega hasta hoy en día. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos claro de muchas anteriores videoconferencias que hemos tenido. Yo creo que es una cosa perfectamente clara, ¿no? Es importante que, de alguna manera, la física y la cosmología dan un orden al universo. Entonces, yo he colocado aquí el orden, fijaros, abajo del todo, lo más pequeño, y hacia arriba, lo más grande. Por debajo empezamos con las partículas elementales, ¿de acuerdo? Con el núcleo atómico, con el átomo, con el cromosoma, por ejemplo, que tenemos dentro, con la cabeza de alfiler, o por ejemplo, o un tamaño de un pomelo, o una gran ciudad, o el radio de la Tierra. Voy cada vez subiendo, ¿no? Hasta llegar a la estrella más cercana, al grupo local, el supercúmulo, y finalmente todo el universo. A la derecha hay una medida para relacionar logarítmica que no voy a, solo me dedico a la parte roja. Es decir, que si os dais cuenta, el universo tiene como estructuras ordenadas jerárquicamente por tamaño. ¿De acuerdo? Y lo que sucede es que cuanto más grande es esta estructura, más atrás en el tiempo la observamos. ¿Os acordáis? Es decir, si yo estoy mirando el universo a una escala muy grande, estoy mirando en estas fotografías que toma el Hubble, que hace un montón de galaxias a miles de millones de años luz, estoy mirando el universo hace miles de millones de años. ¿Os dais cuenta? Es decir, que de alguna manera lo que es más pequeño lo puedo ver ahora mismo, pero lo que es muy grande, las estructuras enormes, no las puedo ver tal como son ahora, sino que las estoy viendo tal como eran hace miles de millones de años. ¿De acuerdo? Observar estas enormes distancias es también observar a tiempos remotos. Esto es una cosa que hemos repetido varias veces, pero que es importante tener claro. Bueno, esto ya sabéis que es esta cosa que cito mucho del calendario astronómico que hizo Carl Sagan para Cosmos, ¿no? Si redujéramos toda la existencia del universo a un solo año, básicamente nosotros solo ocuparíamos los últimos minutos del 31 de diciembre de ese último año. O sea, es como muy triste, pero también para darnos cuenta de que realmente en un universo, incluso ya no en la escala del tamaño, sino en la escala del tiempo no ocupamos prácticamente nada. Bueno, fundamental. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, yo creo que todos lo tenéis, el Big Bang. Es decir, el universo comienza de una manera muy densa y muy caliente y desde entonces se expande, pierde densidad, por tanto, y se enfría. Este es un concepto muy importante del que hemos hablado, del que ya hemos hablado cuando hablábamos del Big Bang y de los primeros instantes del universo. ¿De acuerdo? Al inicio es un punto denso y muy caliente y cuando se produce la explosión del Big Bang se expande, por lo tanto pierde densidad porque gana volumen y además se enfría, va perdiendo ese calor inicial y se va quedando cada vez más frío. ¿De acuerdo? Este primer punto es bastante importante. Y finalmente os quería comentar que la cosmología está muy basada en una teoría, ¿no? que hablamos como delta CDM, que se basa fundamentalmente en 3 pilares, ¿de acuerdo? El principio cosmológico, la relatividad general de Einstein
y la inflación. ¿Vale? Y detrás de estos, ¿quién está escondido casi siempre? Salvo bueno, también en la inflación. Ya sabéis, volvemos al libro que os he recomendado y aparece la maldita entropía, ¿no? Que vamos a ver cómo aparece constantemente detrás de esos pilares. ¿Qué es el principio cosmológico? Pues el principio cosmológico es muy simple. Y esta es la segunda parte, el segundo tip después del Big Bang. El universo es homogéneo e isótropo. Es decir, las propiedades del universo son las mismas, miremos donde miremos. No hemos encontrado ningún lugar del universo cuando lo observamos en que las propiedades cambien. Por lo tanto, el universo es, por un lado, homogéneo. ¿De acuerdo? Ojo, esto solo se cumple a gran escala. Evidentemente, no es lo mismo la superficie de la Tierra que la superficie de Marte. Ya sé que algunos luego me dicen esto enseguida. ¿Por qué tiene que ver Saturno con Mercurio? Por poner un ejemplo. O nuestro Sol con la estrella Arturo, que es miles de veces más grande. Cuando miramos a gran escala, ¿de acuerdo? Cuando miramos a gran escala, el universo es más o menos igual. El Big Bang explica muy bien esto. ¿De acuerdo? Las estructuras del universo quedan muy bien explicadas por el Big Bang y la idea de que más o menos todo el universo está constituido de la misma materia y con las mismas propiedades físicas. Esto es el principio cosmológico. Recordad, primer punto, el Big Bang. Segundo punto, principio cosmológico. Vamos con la materia oscura. Bueno, vamos a definir qué es la materia oscura. Bueno, pues es muy fácil. La materia oscura es la materia que no emite luz. Es muy sencillo, ¿no? Ya está, explicado. Es decir, que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, no solo la luz, ¿de acuerdo? Es la luz visible, pero también los rayos X, los infrarrojos, es decir, es materia que no emite ningún tipo de radiación. Es decir, no puede ser visualizada por un telescopio, ni por un espectrógrafo, porque como no emite ningún tipo de radiación, ni un radiotelescopio, ni un detector de ultravioleta, ni un detector de rayos X o de rayos gamma, no lo vamos a detectar de esa manera. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea de la materia oscura. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de un señor que es uno de los mejores científicos, ya he hablado de él, es uno de los mejores científicos del siglo XX. Para mí, pues, a la altura de Einstein, Hubble o incluso de Stephen Hawking, y sin embargo durante muchos años un científico muy poco conocido, incluso hoy en día mucha gente no sabe quién es, y que en 1933 se encontró con un problema. Este señor es Fritz Zwicky, este señor que tenéis aquí, un señor con un carácter contundente, pero un gran científico con un montón de descubrimientos en el mundo de la astronomía y de la cosmología. Y este señor en 1933 estaba estimando la masa de las galaxias en cúmulos de galaxias, basándose más o menos en el número de estrellas y en su brillo, ¿no? Evidentemente utilizaba como unas medias. Decía, vale, pues midió las velocidades a las cuales también estas galaxias se movían y dijo, es muy raro, las galaxias se mueven mucho más rápido de lo que deberían moverse según la masa que puede observar. Es decir, era como si el 90% de la masa de la galaxia, de lo que pesa la galaxia, no lo pudiera ver. Solo veía el 10%, pero se movía como si pesara muchísimo más, como si hubiera muchísima más masa. Esto se hizo de una manera muy sencilla, fijaros, es una fórmula matemática muy sencilla. La velocidad al cuadrado, luego hay que sacar la raíz cuadrada, es la constante de gravitación universal por la masa ponderada que él hacía de todas las estrellas de la galaxia, partido por el radio de la galaxia. Entonces, él calculó que con la masa que veía, el radio, la velocidad a la que se moverían las estrellas en el borde exterior de la galaxia, sería, imaginaros, 100 kilómetros por segundo. Y sin embargo, él detectaba que se movían a 300 kilómetros por segundo. Y claro, dijo, esto no puede ser. Entonces hay mucha más masa de la que yo veo, pero no puedo verla. No la detecto, no son estrellas visibles. Y no estaba hablando de galaxias lejanas, lo estaba haciendo la de Andrómeda, en esta que tengo aquí detrás. Con lo cual no eran galaxias que no podía observar. En esa época telescopios como Monte Palomar le permitían una visibilidad muy grande de Andrómeda y ya Hubble había desarrollado la variación de cefeidas y ya se podía saber muy bien las distancias y todo lo demás. Fijaros, la línea de puntitos es lo que él esperaba detectar. Y la B,
la línea continua, es lo que detectó en la gráfica. Era un desvío gigantesco. No era un poquito de desvío, es que decía, pero ¿cómo puede ser esto? Casi el triple de velocidad a la que esperaba encontrarse las estrellas que se movían. Esto, perdón, que he pulsado en el enlace, os he puesto tantísimos enlaces que he pulsado en él para ahora. El caso de Andrómeda, ¿no?, que fue el que estudió, él hablaba de que habría estrellas de 30 a 70 masas solares que no podía ver, para explicar un poco esto. Entonces, lo que él teorizó es que había una materia que no era visible, que no emitía luz y que tampoco se calentaba, porque ya sabéis que un elemento puede ser frío, puede ser oscuro. Tú puedes coger un trozo de metal frío y cuando lo calientas, poco a poco se va calentando y cuando llega hasta cierto punto emite radiación, ¿no? Cuando el hierro se pone candente, lo veis que se pone rojo y está emitiendo radiación calorífica. Pues tampoco le pasaba esto. Y llamó a esa materia oscura. Cumplía con la ley de gravitación universal de Newton, es decir, tiene masa y crea gravedad, pero no la podemos ver. Esto quedó en el olvido durante muchísimos años. 1933. Quedó en el olvido. Pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó la posguerra, pasaron todos los años 60 y fue en los años 70 cuando esto volvió a aparecer, ya fallecido Zwicky incluso, o sea que fijaros un poco. ¿Por qué? Porque se detectó que las galaxias, que normalmente se agrupan, ya sabéis, en cúmulos de galaxias, no solo las estrellas de las galaxias giraban más rápido, sino que las propias galaxias, girando alrededor de esos núcleos de cúmulos de galaxias, también giraban más rápido. Con lo cual, no solo había materia oscura dentro de las galaxias, sino también alrededor de ellas. Por eso hablamos hoy en día de que hay materia oscura, digamos, formando como enormes burbujas dentro de las cuales pueden encontrarse las galaxias. También en los años 90 se demostró la existencia que había previsto Einstein, de las lentes gravitacionales. ¿Os acordáis de qué era una lente gravitacional? Esto es duro. Según lo que tienes ahí en la imagen, eso es como cuando ves dos imágenes, pero realmente hay una sola. Eso es. Fijaros, si veis esta imagen, aquí tengo, por ejemplo, una galaxia, ¿no? Y la luz de la galaxia va directa a la Tierra. Pero imaginaos que por delante de esa galaxia tengo un objeto muy masivo, una estrella muy grande, un agujero negro. Entonces desvía, por efecto de la gravedad, la luz. Y en algún momento se pueden llegar a ver varias imágenes de la misma galaxia. Fijaros en estas fotos, ¿ves? Aquí vemos 3 marcas azules. En realidad son la misma, pero como por delante hay una estrella masiva que desvía la luz, se produce un efecto de lente, ¿no? Entonces nosotros vemos desde la Tierra 3 estrellas, pero en realidad es la gravedad, una lente causada por la gravedad que está repitiendo la imagen 3 veces justo en nuestra visual. Bueno, pues las lentes gravitacionales nos dieron una ayuda muy importante, porque nos permitió calcular exactamente la masa del cúmulo, porque muchas veces habíamos calculado que el cúmulo tenía más masa de la que realmente tenía, porque habíamos contado muchos objetos 3, 4 y hasta 5 veces. Cuando nos dimos cuenta de eso, resultó que Zwicky tenía aún más razón. Es decir, que los cúmulos y las galaxias eran aún más ligeras y sin embargo se movían a gran velocidad, con lo cual había aún más materia oscura de la que creía el propio Zwicky. Esto fue muy importante en los años 90 cuando se descubrieron el tema de las lentes gravitacionales que ya Einstein había previsto en 1917. Ya lo había advertido, pero no se había demostrado hasta bien entrados los años 90. Bueno, una de las mayores demostraciones fue en una imagen, bueno, aquí la tenemos, en Eta Carinae, aunque miramos en campo profundo el cúmulo de la bala, que por primera vez no es que hiciéramos una imagen de la materia oscura, pero conseguimos ver cómo la materia oscura movía el gas que rodeaba a 2 cúmulos galácticos. Eso es azul y rojo que veis ahí, que es gas frío o gas más caliente, se correspondería con una burbuja de materia oscura. No vemos la materia oscura, pero vemos cómo la materia oscura ha arrastrado el gas de los 2 cúmulos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la burbuja de materia oscura se le correspondería más o menos con esas imágenes en rojo y azul que vemos
en el cúmulo de la bala. Esta fue la primera imagen de cómo se podrían imaginar o ver cómo serían esas burbujas de materia oscura. ¿Qué sucede? Solo vemos estos efectos allí donde hay mucho gas circundante. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, que está en una zona limpia y que no tiene gas, no podemos saber si estamos dentro de una burbuja de materia oscura o no, porque como no interacciona con nada, ni se calienta y ni tiene nada con lo que interaccionar, pues lógicamente no lo podemos ver. Hoy en día creemos casi con toda seguridad que si nos preguntamos de qué está hecho el universo, digamos que solo el 5% está hecho de materia ordinaria, de lo que hemos llamado materia bariónica, que a mí me prefiero utilizar el concepto, ya sé que a Estrella le gusta mucho, yo voy a utilizar más el de materia ordinaria, no porque esté mal, el de materia bariónica, es porque es más entendible de cara a la gente. Es decir, gas, las estrellas, gas más caliente, más frío, los planetas, todo eso solo es el 5%. El 25% sería materia oscura, pero solo consumamos el 30%. Y el 70% restante sería energía oscura, de la cual luego hablaremos. ¿Preguntas hasta aquí? Me paro. Sí, me paro porque las luego cambiamos. Venga, seguro que tenéis alguna. Yo me creo que todo sea clarísimo y lo hayamos entendido, aunque ya sé que ahora ya sois expertos. Hacemos un resumen, a ver si lo hemos cogido, para entenderlo. Lo que hemos visto es que el universo se mueve como si hubiera más masa de la normal. ¿De acuerdo? Las velocidades de rotación de las galaxias y de las estrellas en las galaxias y de las galaxias en los cúmulos de galaxias es mucho más alta de lo esperado. Y eso solo se puede deber a que haya mucha más masa de la que vemos. Entonces debe haber algún tipo de materia que no interacciona, por lo tanto, ni emite radiación ni se calienta, pero que pesa y que genera toda esa gravedad que acelera la rotación. Eso sería la materia oscura. En definitiva, lo que sí hace esta materia es que funciona como una materia normal a efectos gravitacionales. Totalmente. Eso es. Y eso es muy importante, porque si no, no la detectaría. Claro, claro, claro. El tema que hablas del calor... No, decía que la detectamos por los efectos, no porque la veamos. El tema del calor, cuando dices que no se calienta, que está a 0 Kelvin. En realidad no lo sabemos. Es decir, como no es materia bariónica, volvemos un poco a esa expresión, no sabemos cómo, no se debe tanto a que esté fría, sino a que no tiene interacción con la radiación. La radiación no interacciona. El ejemplo más parecido es el neutrino. El neutrino ya sabéis que tiene muy poca interacción, ¿no? Nos puede atravesar. Las partículas de neutrino pueden atravesar a personas y pueden atravesar una barra de plomo de 10 metros de grosor. Apenas hay interacción. Solo habría un poquito de interacción. Pues las partículas que componen la materia oscura, de las cuales no sabemos cómo son, aunque hay algunas teorías, no tienen ninguna interacción. No generan ninguna interacción. Por lo tanto, no se calientan. Lo lógico es suponer que están por debajo de la temperatura a la que se encuentra la radiación de fondo, porque si no percibiríamos la temperatura de la materia oscura. Como no la percibimos, tienen que estar por debajo de esos 3 grados Kelvin, que es lo máximo que podemos percibir con nuestros aparatos hoy en día. Es decir, ahí se sitúa. Tiene que estar más fría que la radiación de fondo porque lo último que vemos es la radiación de fondo. Si estuviera más caliente que la radiación de fondo, detectaríamos ese calor de la materia oscura. Pero como no emite ninguna radiación, a lo mejor incluso es como tú dices, que está a 0 grados Kelvin. Y es que directamente la temperatura es 0. Pero es que no sabemos de qué está hecha. Ni quiero entrar hoy en las teorías que hay porque son súper complejas. Me conformo con que entendáis cómo se ha llegado a descubrir la materia oscura. Es decir, por un desarrollo muy físico, además muy físico tradicional. Los objetos se movían demasiado rápido para la materia que veíamos. Y eso indicaba que había otra materia, que estaba tirando de esos objetos, acelerándolos, creando una fuerza. Por eso al principio he hablado de fuerza.
El hecho de suponer que no se cumplían las leyes que conocemos de la gravedad y demás es una cosa al margen, claro. Claro, pero por eso al principio os he dicho que el principio cosmológico es sagrado, es decir, que se cumple en todas partes la ley de Newton y las demás constantes físicas. Y como hemos visto que, hombre, no hemos mirado en todo el universo porque no podemos, pero hemos mirado miles y miles y miles de millones de localidades y en todas se cumple. Entonces, la extrapolación es bastante lógica. Hombre, hay excepciones, seguramente dentro de un agujero negro no se cumpla, pero ya sabemos que eso no es como tal nuestro universo, es otra singularidad, eso es, muy bien. Pero fijaros un poco en este tema, porque ha sido muy curiosa la forma de llegar hasta él, ¿no? ¿Y los filósofos qué dicen a todo esto? Mira que te gusta, Jesús. Muy bueno. No, es que ¿sabes lo que ocurre? Que cuando lees a los filósofos parece que te dicen, eres idiota, porque a pesar de que estás viendo la luz, no existe la luz. Entonces, claro, pues al final dicen, no, todo es una cuestión tuya, ¿no? Es una cuestión, no sé, es un sentido que tú le das a la situación y demás. No sé. Ya, lo que sucede es que aquí, bueno, para empezar, como muchos de los físicos del siglo XX también se han metido en filosofía, se produce un poco de mezcla. A ver, dentro de la filosofía de la ciencia encaja bien porque es falsable, es decir, cumple con los criterios de cualquier teoría científica correctamente. El tema estaría un poco más en lo que yo entiendo que tú hablas, es la existencia o no existencia de muchos fenómenos físicos que realmente percibimos por los efectos que causan. ¿De acuerdo? La luz sí existe porque está formada de fotones, pero yo no puedo ver los fotones, evidentemente. Bueno, hoy en día, pero podemos percibir sus efectos. Y además, una de las cosas importantes que se ha hecho, que yo creo que en ese sentido ha callado mucho cualquier protesta, digamos, de cuidado con lo que hacéis, es que hemos predecido, o predicho, nunca tengo claro cómo se dice, perdonadme. ¿Es predicho, predecido? Bueno, no sé. Me suena mejor predicho, pero bueno. Sí, sí. Hemos predicho cómo iba a ser ese fenómeno antes de haberlo visto. Es decir, hemos tenido una serie de científicos que por separado han ido diciendo la luz va a interactuar, los fotones van a causar estos efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hemos tenido los dispositivos, los hemos podido detectar, ¿no? Es decir, que no ha sido al revés, que era lo peligroso y lo que no es científico. Es decir, primero veo lo que aparece y luego me invento una teoría. Y ojo, que la física a veces lo ha hecho, ¿eh? Que ya sabemos, ya os lo he contado yo. Cuando hay una de estas a la inversa siempre lo digo, aquí hay trampa. Porque lo que he hecho... ¿Eh? Ad hoc. Exacto. Si yo me invento una teoría ad hoc para dar una explicación, no cumple con... Aquí yo siempre cito a Popper, ¿no? A Karl Popper, para mí es uno de los más influyentes en filosofía de la ciencia. No cumple con esos criterios de lo que realmente es la ciencia. Ha sido un poco al revés. De todas maneras, es cierto que hay una pequeña parte de la filosofía y de la ciencia moderna que cuestiona la realidad como tal. Lo que pasa que yo, pues me parece una teoría muy extremista y que no coincido con ella, pero yo quiero deciros que existe y que existe como tal. Es decir, que hay científicos que opinan que podríamos vivir en una simulación, por poner un ejemplo. Bueno, puede ser. Nosotros digamos, trabajamos con lo que creemos que, digamos, que podemos tocar y podemos, efectivamente. Y que podemos, claro, luego ya lo demás ya veremos a ver. Sí, no, aparte que también hay muchos científicos que responden a eso, que la necesidad de energía de una simulación virtual sería mayor que la de la existencia real que la generada. Ya que, como todos tendríamos libertad de elección para movernos dentro de la simulación, necesitaríamos más energía que la de toda la simulación conjunta. No sé si me explico, pero hay una respuesta ahí muy obvia. Es la que llaman la regla contra Matrix. Si habéis visto la película nunca serviría para producir energía porque no la consumiría la simulación completamente. La propia simulación la consumiría, ¿no? Hay un libro... No recuerdo cómo es, bueno, luego lo busco. Hay un libro muy bueno de ciencia ficción sobre este tema. Bueno, pues vamos a dejar la materia oscura y vamos a volver a las reglas que decía. Habíamos hablado
del Big Bang, habíamos hablado de este principio, ¿no? Que decíamos que el universo era exactamente sus reglas iguales en todas partes. Y una tercera pata sería también la teoría de la relatividad general. ¿De acuerdo? Y yo la he resumido aquí como le gustaba a John Wheeler, ¿no? Que decía siempre, el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Eso es el resumen de la teoría de la relatividad. Y además me parece súper elegante el resumen. Es decir, el espacio le dice, oye, tú, planeta, te vas a mover de esta manera. Y el planeta le dice, sí, yo me voy a mover así, pero te voy a deformar. El espacio-tiempo lo voy a deformar yo cuando paso, ¿no? Entonces, me parece como una frase muy elegante para definir la teoría de la relatividad general, sin meternos en todas las matemáticas, en todo lo, ya sabéis. Cualquier masa, por muy pequeña que sea, produce una deformación en el tejido del espacio-tiempo que tiene muchas dimensiones. No es una manta, como a mí me gusta explicar, tiene muchísimas más dimensiones. Pero para entenderlo en 2 dimensiones es muy sencillo. Entonces, la teoría de la relatividad general es muy importante. Bueno, aquí os... Le he robado una foto, ¿eh? Y a lo mejor la cuelgo. Porque es muy chula, ¿eh? Puente Santiago Nistal. Y bueno, luego te envío la presentación, o sea que puedes cogerla de ahí, no te preocupes. Al aplicar el principio cosmológico a las ecuaciones de Einstein, nos salen todas esas ecuaciones que hay allí, que ahora no me voy a meter porque ya sabéis que no me gusta meter en las matemáticas. Pero esto nos da un tema que ya habíamos tratado previamente, que es que tenemos 3 posibles geometrías. ¿De acuerdo? Había un universo abierto, hiperbólico, un universo plano, euclídeo, y un universo cerrado, elíptico. ¿De acuerdo? A estas ecuaciones se les llama métrica FLRW, o mejor dicho, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Esas son las 4 personas de las que a lo mejor os suenan los 2 primeros, Friedman y Lemaitre, que ya he hablado aquí alguna vez de ellos, ¿no? Richard Friedman y sobre todo Georges Lemaitre. Es que odio el francés, no sé pronunciarlo, lo siento, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, no era francés, sino Lemaitre. Tú piensas en el maître de un bueno, sí, claro, restaurante. es verdad, el maître, es verdad, sí. La he volada. Pues muy bien, muchas gracias, Elena. Pues este señor, que era sacerdote católico, entre otras cosas, ha sido uno de los matemáticos más importantes. Einstein lo decía, el mayor matemático de la historia. Sin las matemáticas que él desarrolló, ni la métrica de Friedman ni la teoría de la relatividad podrían haberse desarrollado como se desarrollaron. Lo que pasa es que luego al final se desvió un poco, ¿no? Hubo un poco de esoterismo con el punto omega y todo eso, ¿no? Eran de los que llamaban ¿cómo se llamaba esto? De la vuelta, o sea, que todos llegábamos como que Dios éramos todos. Sí. Es que sí, tiene una... A mí me extrañó porque efectivamente Einstein decía que inclusive se había adelantado a la teoría de la relatividad en muchos temas y demás y todo eso, pero luego acaba hablando del punto ese omega al que todos tendemos, como intenta, digamos, hacer coincidir la física y la religión, la católica, por supuesto. No se puede separar. Al final era un sacerdote católico. Claro. También coincidió fue muy amigo de Teilhard de Chardin, que no sé cómo se pronuncia tampoco, pero que era un teólogo muy alternativo. Teilhard de Chardin, sí. Muy alternativo. Perdona, ese era el del punto omega, Teilhard de Chardin. Sí, pero era muy amigo, ¿eh? Pero era muy amigos. O sea, y los dos coincidían en su forma de entender la religión. De hecho, el Vaticano no les miró nunca con buenos ojos, ni en este caso, por su influencia en la astronomía moderna, que alejaba al hombre del centro y por tanto a Dios, ni tampoco por esa forma de entender la religión tan extraña. Pero por eso Teilhard de Chardin intentó unir, digamos, los dos conceptos y para acercarse y para hacer más inteligible o más... Ojo, no sé. Porque aunque os sorprenda, de todas las religiones que existan, la única religión que ha aceptado el Big Bang y la teoría científica como tal, como coherente con sus postulados, es la Iglesia Católica. Fijaros, lo curioso. Ni la protestante, ni la ortodoxa, ni evidentemente el Islam la han aceptado, pero la Iglesia Católica sí. Y desde antes desde el propio Concilio Vaticano. Es decir, que desde Pablo VI,
está aceptada como perfectamente coherente con los postulados de la fe. O sea, que en ese sentido muchas veces pensamos que la Iglesia Católica es especialmente retrógrada, pues en este caso no, es todo lo contrario, es la única religión en el mundo que ha optado por la tangente, ha dicho, yo no soy quien tiene que explicar esto, que es mucho para evitarse problemas. No admite los derechos de la mujer, pero admite esto. Y también contemporiza con el nazismo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero en esto sí que fue muy evidente. Bueno, pues estas son las tres posibles geometrías y esto quedó muy demostrado con toda la telerelatividad, ¿no? Un universo que vuelve a cerrarse sobre sí mismo, un universo que se abre eternamente, ¿no? O un universo que es completamente plano, por entenderlo de alguna manera. Evidentemente el universo se está expandiendo. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos porque cuando miramos objetos lejanos, su luz nos llega ligeramente desplazada al rojo. Esa ecuación que hay abajo es cómo se mide ese desplazamiento al rojo. Hay que entender que el Big Bang generó esa expansión del universo. Y os vuelvo a poner esta fotografía que os puse en otra presentación. Recordad que hay un error que a veces cometemos, ¿de acuerdo? El Big Bang no es una bomba que explota en un lugar del espacio. Es el propio espacio explotando. Recordadlo, no es algo que explota en el espacio, es el propio espacio que explota y se empieza a expandir. ¿De acuerdo? Es decir, no es que esté en un lugar y ahí sucede una explosión y salen trozos volando. No, no, es que el espacio se genera ahí y empieza a extenderse. ¿De acuerdo? Recordadlo siempre. Idea errónea. El Big Bang sucede en un punto y explota un punto ahí. No, la idea correcta es que es el propio espacio el que explota. ¿De acuerdo? Por eso los objetos que componen el universo no se expanden, obviamente, sino lo que se está expandiendo es el volumen del universo en el que se encuentran esos objetos. Y evidentemente al hacerlo, como podéis ver en la imagen, cada vez se van separando más, pero el objeto como tal no aumenta de tamaño ni nada por el estilo. Es complicado de entender, ¿eh? Muy complicado. Saberlo lo sabemos, pero entenderlo es otra cosa. Muy complicado, pero lo que tenemos que entender es que no se produce dentro de otro objeto. ¿De acuerdo? No claro, eso es lo difícil de imaginar. Si se expandiera dentro de otro objeto, significaría que ya estaba ahí el espacio y sería una explosión en el espacio. Eso es. Entonces, no podría generar el espacio que ya estaba generado. Vamos, sería una redundancia, ¿no? Exactamente. Pero es lo difícil de imaginar, o sea, que va creando espacio. No, pero el problema es situarte dentro. Claro. Tú sitúate dentro del universo, no seas Dios, que te sitúas por fuera. Lo vemos desde fuera. No, hay que verlo. A mí me cuesta trabajo, y además ya lo comentó, y además lo comentó Estrella también, cuando comentaste lo del telescopio, que se ha lanzado. ¿Cómo podemos ver, digamos, los objetos, digamos, de hace 13.000 millones de años? Si estamos todos en expansión, estamos todos en expansión, con lo cual deberíamos estar todos en el mismo borde, digamos, de ese globo. Deberíamos estar esparcidos por ese globo, pero hacia atrás no podríamos ver nada porque, digamos, ha explotado, como tú bien dices. Y claro, digamos, lo que pasa es que recuerda que el universo es totalmente homogéneo, es decir, la explosión esparce objetos por dentro del volumen también, ¿de acuerdo? O sea, no solo en la superficie. Y luego también recuerda que la velocidad de la luz nunca se puede superar, por lo cual ningún objeto puede escapar a ser visibilizado, por muy lejos que esté. Pero tendría que, si va a la velocidad de la luz, tendría que, eso que estamos viendo de hace 13.000 millones de años, tendría que haber viajado al mismo tiempo que nosotros. No, porque nosotros no existíamos entonces. Es decir, son objetos que existían, pero nosotros no existíamos. Esa es la razón por la cual no estamos a la misma distancia. Es decir, nuestra estrella se originó hace solo 4.000 millones de años, ¿no? Una estrella que nació hace 12.000 millones de años de la primera generación está, pues, 12.000 menos 4.000. Pero nos tendría que haber sobrepasado, o sea, nosotros tendríamos que estar más atrás. Exacto, pero está en el límite observable, mucho más allá, porque digamos que ha tenido, pues fíjate, 8.000 millones de años de ventaja. Entonces la vemos a 8.000 millones de años luz. No es bueno hacer esa resta, pero es correcta la idea que tú planteas. Es decir, digamos, sale del centro y tiene 8.000 millones de años para recorrer, insisto que es un poco erróneo, pero para que lo entendamos.
durante 8.000 millones de años se está alejando. Luego aparece nuestra estrella en el medio, que sigue avanzando, pero la otra también. Ya tenemos 8.000 millones de años de diferencia. Esa es la distancia entre los dos. Entonces, quizá el error es siempre decir que estamos mirando hacia atrás, cuando no estamos mirando hacia atrás. Estamos mirando hacia otro sitio. En el espacio. En el espacio. Pero en el tiempo sí miramos hacia atrás. A lo mejor hay que precisar eso. Es decir, miramos más allá en el espacio y más atrás en el tiempo. Efectivamente, quizá tengamos que especificar eso. Miramos hacia atrás en el tiempo, pero hacia adelante en el espacio. Eso está mucho más lejos de nosotros, pero está mucho más atrás en el tiempo también. Sí, quizá habría que precisarlo así de esa manera. No, me cuesta trabajo. No, es normal. Sí, me parece, no es evidente que es una idea que es contra natura en el sentido de lo que percibimos en las distancias que nos movemos nosotros, claro. Llega un momento, Jesús, que ya lo dejas de pensar, lo dejas de plantear. Simplemente te lo aprendes y ya. Porque es absurdo seguir dándole vueltas. O sea, la mente no la tenemos, no estamos capacitados como para poder entender. No, yo siempre os he comentado. De memoria y ya. Hay un científico, el italiano Carlo Rovelli, que os he comentado en alguna ocasión, y tiene un libro que es las cosas, el extraño orden de las cosas o algo así, o las cosas no son así o no son lo que parecen y demás, que da una idea, digamos, de todo esto, que estamos acostumbrados a movernos en un ambiente, digamos, cercano, propio, digamos, y un poco lo que abarcan nuestros sentidos. Entonces es muy difícil digamos, llegar a otras conclusiones sobre algo que no vemos, ¿no? Cuando estamos viendo algo resulta que no es cierto lo que estamos viendo, porque, digamos, es un reflejo de la luz, digamos, que emiten los fotones, con lo cual, bueno, pues es complicado. Yo no sé, hay veces que digo que yo no sé si echar mano de la Biblia mejor que me cuentan las cosas, es más fácil. El mito es más fácil. Claro. No te hace pensar mucho. Claro, tanto, ¿verdad? A mí, yo cuando hice la primera comunión me dijeron esto es así y se acabó. Era una cuestión de fe. Ya os contaré un día lo que me río yo con mi hija, las preguntas que me hace en la clase de religión, porque no tiene una mentalidad muy yo creo que ha heredado mía, porque hace preguntas y esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Bueno. ¿Sigue habiendo clases de religión? ¿Él? ¿Sigue habiendo clases de religión en el colegio? Bueno, en mi caso va a un colegio concertado católico. Bueno, vale. Pero en la pública también la hay, pasa que eliges. Sí. Si quieres que sea religión o ética. Bueno, pues el modelo estándar de la cosmología, el modelo del Big Bang, dice que los objetos se alejan porque el espacio se expande, que por supuesto los objetos no se hacen más grandes, que esa expansión es consecuencia del Big Bang y que la velocidad de expansión depende del contenido en materia y energía del universo. ¿Por qué depende de esto? Veréis, si tiene el universo mucha energía al principio, se expande utilizando esa energía. ¿De acuerdo? Pero lógicamente va a ir perdiendo esa energía porque la va a ir gastando la expansión. Y a su vez, la materia genera gravedad y la gravedad va en contra de la expansión. Entonces, si hay mucha materia y la energía se disipa rápidamente, el universo dejará de expandirse más rápidamente. Si hay poca materia o hay mucha energía, el universo se expandirá durante más tiempo. Por eso depende de la materia y de la energía. ¿Lo entendemos? Más o menos la idea. Yo creo que es muy coherente. ¿De acuerdo? Y para saber cuánta materia y cuánta energía tenemos, pues lo que hacemos es observar. ¿De acuerdo? Para eso tenemos los telescopios. Y no solo luz visible. Ya os he dicho muchas veces que fijaros, en esta línea que tengo aquí, la luz visible solo es este trocito de aquí. Solo esto. Si solo miráramos ahí, que son lo que ven nuestros ojos, solo ven esto nuestros ojos, nos perderíamos el resto de esta línea. El infrarrojo o las ondas de radio, si me muevo a ondas más largas, y si me muevo a ondas más cortas, el ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma. ¿De acuerdo? Entonces, miramos todo tipo de partículas, miramos todo el ancho de banda con nuestros satélites. Y hemos realizado cantidad de información. Evidentemente hemos ido mejorando cada vez más, hasta ya hemos colocado satélites en órbita, con lo cual, con telescopio, lo cual nos permite hacer muchas cosas. ¿Cómo observamos? Bueno, nos llega en forma de partículas, fotones, rayos cósmicos, neutrinos.
evidentemente ondas gravitacionales, materia oscura. La inmensa mayoría de las observaciones se utilizan fotones, visible o cerca del infrarrojo. Esto es lo más habitual. ¿Qué es lo que detectamos? Pues número de fotones en función de la energía, la posición, la polarización, las propiedades que tienen. Bueno, esto es como vamos. Pero fijaros para que os hagáis una idea. Si miramos de alguna manera solo en observación, ¿de acuerdo? Podemos mirar, digamos, ¿cómo os diría? Objetos muy concretos, pero no vemos todos los objetos. O podemos utilizar espectrografía y entonces vemos todos los objetos, pero no podemos concentrarnos en mirar un poco los objetos. Tenemos un problema con la observación muy gordo. Es como decir, si quiero mirar una estrella en un concreto, no puedo ver lo que hay alrededor. Y entonces a lo mejor eso afecta a la estrella, ¿de acuerdo? Y si miro todo lo que hay alrededor, pierdo información de la estrella. Mirad esas dos imágenes, ¿no? Donde se detectan muchos más objetos en un caso utilizando espectrografía y en otro utilizando solo visión conjunta. Entonces nos está costando mucho obtener datos de la energía total que hay en el universo, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos redshift, ¿de acuerdo? Que es esa tendencia al ir al rojo que detectamos en toda la energía. Nos está costando una barbaridad. Y tenemos dos tipos de experimentos. El espectroscópico, que es muy preciso, pero muy costoso, ¿de acuerdo? Y el fotométrico, que es menos preciso, pero es muy factible para todo tipo de observación. Lo que se hace es combinar ambos. Esto aquí os dejo algunos ejemplos de aparatos espectroscópicos. Algunos, incluso para detectar partículas muy raras, se meten en lugares muy raros, como esa mina que habéis citado hoy. O ese en el Pirineo, por ejemplo, o en uno que se ha hecho en Rusia en el fondo de un lago. Es decir, se meten en lugares donde las partículas tengan que atravesar mucho terreno y detectemos esa interacción, porque si el neutrino, la materia oscura, interactúa muy poco, vamos a ponerles muchas cosas, a ver si choca con algo, ¿no? Porque si ponemos en el aire la antena, a lo mejor no interaccionan, pero si le ponemos muchos obstáculos, a lo mejor detectamos una pequeña interacción. Por eso se ponen en el fondo de minas, en el fondo del mar, en el fondo de un lago, de tal manera que les obligues a atravesar agua, rocas, tierra, ¿no? Y entonces intentemos medir el redshift con más interacción, ¿de acuerdo? ¿Qué evidencia observacional tenemos de esa energía oscura? Bueno, pues poca, pero sí que es verdad que como hemos comentado que el universo es homogéneo, ¿de acuerdo? Y que es isótropo, es decir, que más o menos es igual, como hemos visto por la radiación de fondo, con la temperatura y todo lo demás, de momento hasta ahora, y bueno, también tenemos la expansión de Hubble y muchas otras cosas, de momento no hemos conseguido muchísima visualización de esa posible interacción de la energía oscura. Pero, ¿qué es lo que veremos el próximo día? Y lo vamos a dejar aquí. De repente, a finales del siglo XX, en torno a 1998, nos dimos cuenta de que si cogíamos la energía que veíamos y la materia que veíamos, el universo tenía que haber dejado de expandirse a la velocidad que se estaba expandiendo. Volvíamos a ver de repente un efecto físico que contradecía lo que observábamos. Y decíamos, vale, la materia ya la podemos medir más o menos bien. Entonces, evidente, y el universo se está acelerando. Luego, no es la materia el problema. El tema está en la energía. Hay una energía enorme, poderosa y potentísima que todavía mantiene la aceleración de la expansión. Esa energía es la energía oscura. Mantiene, no, aumenta. Y la aumenta, de hecho, la ha acelerado. Hay un proceso expansivo que la ha acelerado. De hecho, y aquí lo dejamos de nuevo con el señor Einstein, Einstein ya dijo que para mantener este universo estable tendría que haber algún tipo de energía, bueno, no lo llamo energía, sino de constante cosmológica que mantuviese la inflación, que mantuviese la expansión del universo. Si no, el universo colapsaría relativamente rápido y no le daría tiempo a producir ni galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni personas como nosotros. Lo que pasa es que él no tenía ni las matemáticas ni la capacidad para poder desarrollarlo. Luego incluso llegó a decir que tal vez se había equivocado. Pues no. Acertó plenamente. Esa constante cosmológica, esa constante que expande el universo todavía hoy, es la energía oscura. Einstein volvía a tener razón. Y decía que muy a su pesar, porque él no
no era partidario, decía que era imposible, que no podía existir. Él Es tenía lo un mismo problema que ahí la de muy Planck. gordo, porque las matemáticas le decían que tenía que ser así. Pero él a la vez, ¿sabes? Yo creo que era una respuesta porque le parecía que añadía un componente demasiado religioso, demasiado extraño, una mano, ¿no? Que estaba manteniendo el universo vivo. Y eso le molestaba un montón. Él decía que no existía un dios y mucho menos un dios que jugaba a los dados ahí tirando, ¿no? O sea, es como que iba en contra de lo que él creía, pero las matemáticas, incluso el propio Lemaitre que hemos dicho antes, le estaban diciendo, no, tiene que haber algo. Si no el universo, 2 más 2 son 4. El universo hubiese colapsado. Y sin embargo el universo existe. Eso es la energía oscura. Si la materia oscura justifica que las estrellas en una galaxia, las galaxias en un cúmulo, se muevan más rápido, la energía oscura justifica que el universo se siga expandiendo hoy en día y no haya colapsado. El próximo día, si queréis, lo vemos un poquito más en profundidad. Os voy a decir sincero, es que me ha salido una presentación de 67 diapositivas. ¡Hospis! ¡Qué locura! Te pones y te lías. Pero de verdad que cuando he visto, inicialmente me salían 70 y tantas, ¿eh? Y he quitado algunas. Has optimizado. Y entonces yo he dicho, bueno, les diré que vamos en 2 días y yo creo que estos 2 conceptos os quedan claros, ¿verdad? El decir, materia oscura justifica el que las estrellas en una galaxia se muevan más rápido y que las galaxias en un cúmulo se muevan más rápido de lo que inicialmente debería ser según la masa que vemos, y la energía oscura justifica que el universo todavía hoy se siga expandiendo, porque si no, hubiera colapsado mucho antes de que hubieran existido estrellas, galaxias, planetas y personas. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Entonces falta lo de finito e ilimitado, ¿no? Bueno, lo de plano abierto y con ligera forma hiperbólica. Sí, volveremos, ya sabéis que va casi plano, casi, pero no es plano del todo. Pero vamos, Estrella está en forma, ¿eh? Estrella está en forma. Es que esa frase, lo del universo es homogéneo, isotrópico, finito, ilimitado, plano, abierto, con ligera forma hiperbólica, eso es. Eso me aprendí de memoria ya hace tiempo. Ya, de hecho, a efectos geométricos, es decir, a efectos geométricos es euclídeo. Podríamos decir que es plano. O sea, efectos generales. Si tú quieres generalizar, tú puedes decir que básicamente es plano, pero en realidad no es plano del todo, porque si no, hay el valor de omega, que es ese valor de expansión, sería 0. Y sí, llegaría un momento en que se frene. Pero no es así, es 0, algo. Entonces ya no es exactamente plano, aunque su planitud sea ridícula, o sea, su diferencia sea ridícula, hay un ligero fenómeno hiperbólico, con lo cual el universo tiene esas características. Pero si lo miramos de manera general, es euclídeo, es totalmente euclídeo, como el señor Euclides. Luego los grados de los 3 lados de un triángulo suman 180 grados. Suman 180 grados sí o sí. Sí o sí. Y esto lo dijo el señor Euclides hace más de 2000 años. Sin pensar en el universo, no sé qué está pensando. Por eso llamamos universo euclídeo. Y aquí mi homenaje a los filósofos griegos, que son gente que se cuestionó el mito y nos dejó la ciencia. Bueno, también los chinos, también los árabes, también los mesoamericanos, pero evidentemente a nosotros los griegos nos han afectado mucho más. No sé si... nada más que la referencia que se tiene de la materia y de la energía oscura es simplemente por el efecto, la materia por la gravedad y la energía por la expansión. O sea, no hay otro efecto, digamos, que... Sí, hay más efectos, pero son efectos, ¿eh? O sea, no tenemos una visual todavía de ella. Sí, pero sí que tenemos más... Lo que pasa es que estos 2 efectos son los más entendibles. Luego hablaremos, el próximo día hablaremos de otros efectos un poco más complicados de entender, como, pues, a ver cómo se llamaba lo diré. Las fluctuaciones de la CMB, la dilatación temporal del brillo, la variación de temperatura, el test de Tullman, que varía la temperatura frente al redshift, el efecto Sundayev-Zeldovich, el efecto Sachs-Wolf integrado. ¡Socorro! Aparecen un montón de cosas que se habían dicho que podían aparecer, pero que no sabíamos, o sea, como que estos científicos dijeron, creo que si esto es así, tiene que parecer esto. Y efectivamente,
luego hemos podido saber que es así. El efecto Zeldovich, por cierto, podría ser una vía de escape a generar curvaturas superiores a la velocidad de la luz, pero eso es para otro tema. Interesante. Podría ser. Es una idea que sería plegar completamente alrededor de un objeto en espacio-tiempo para poder trasladarlo a otro punto, ¿no? No es que viajara entre dos puntos a más velocidad de la luz, sino que sería como crear una especie de objeto parecido a un agujero de gusano que pliega el espacio-tiempo, pero bueno, esto ya es otra cosa que no es de hoy, sino es de otra cosa distinta. Pero bueno, el agujero de gusano que da la casualidad que es otra cosa que no se ha visto nunca. Efectivamente. De hecho, no sabemos si existe. Es un objeto absolutamente teórico. Aquí Un agujero negro sí, pero un agujero de gusano no. Salvo el que hayáis encontrado en una manzana. La manzana. Ese sí existe. Cuidado con el... Bueno, serían proteínas también. Bueno, vamos a ver. Más de uno te habrás comido, aunque no lo creas. Sí. Hombre, sí. Luego a la larga se vengan ellos, ¿eh? Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más. Yo creo que, aunque es un tema denso, yo creo que las dos ideas fundamentales, yo creo que sí que han quedado, espero, ¿no?, claras un poco de dónde viene el concepto de materia oscura y de dónde viene el concepto de energía oscura. Y realmente por qué son tan importantes, porque entender el universo sin ellas, hay algunas teorías científicas que explican estos fenómenos con otras herramientas, pero son incoherentes, primero con las matemáticas y segundo con otras cosas. Es decir, la ventaja que tiene también la materia de energía oscura es que dan coherencia a esta teoría cosmológica. Es decir, todo lo que vemos es coherente. Si cojo otra teoría, como la creación continua, por ejemplo, me aparecen agujeros por todas partes. Entonces, ¿esto cómo se explica? ¿No? Sin embargo, esta no genera incoherencias. Por eso siempre se dice, ¿no?, que hay que utilizar la navaja de Occam en ciencia, ¿no? Es decir, que la solución más sencilla es la más correcta siempre. Lo que pasa es que tenemos tendencia a complicarlo todo, yo creo. Desde luego. Bueno, pero yo creo que es otra forma de... Es que en este caso la navaja de Occam me parece muy perezosa, ¿no? Es decir, bueno, me quedo con lo más fácil y así evito... con la solución. Evito seguir la navaja de Occam no es la solución, no es lo que tú te cuestiones, porque la ciencia tiene que cuestionar. Pero una vez que llegas a responder a una pregunta, la question, ¿no?, el answer, cuando llegas a la respuesta y tienes dos respuestas, siempre por principio, y esto es una cosa que siempre ha quedado demostrado, la más sencilla es la más fácil. Pero, ojo, la ciencia tiene que cuestionarse, porque si no se cuestiona la ciencia, no avanzamos. Eso está claro. La ciencia siempre tiene que cuestionarse, pero es ese equilibrio, ¿no?, que decía Karl Popper entre cuestiónate nuevas teorías, pero que sean coherentes con lo que estás observando, porque si no, yo puedo decir que estoy viviendo, el universo flota encima de una tortuga, pero no parece que sea así, claro, por lo que puedo observar, ¿no? Entonces hay un equilibrio ahí como muy importante, pero sí, lo que dices, Estrella, es verdad, si no sería muy cómodo y tan cómodo que no avanzaríamos, seguiríamos viviendo como hace 500 años, claro. Pero cuando llegas a la respuesta, cuando tú das una respuesta a un problema, la más sencilla es la más correcta siempre. Ahí Occam, a pesar de ser del medioevo, estoy de acuerdo con él. En cualquier caso, siempre se puede desarrollar en un momento más o menos cercano instrumentación capaz de detectar este tipo de cosas. Lo mismo que pasa con las ondas gravitacionales, los interferómetros y todas estas cosas. O sea que... Lo haremos. Yo estoy convencido que llegaremos a tener detectores de materia y de energía oscura y que la podremos ver representada informáticamente en una pantalla. Igual que vemos los planetas y las galaxias y demás. O sea, no la veremos con la imagen que produce, sino que veremos una representación informática de esto es una burbuja de energía oscura, esto es una burbuja de materia oscura o lo que fuera, ¿no? No sé cómo será la representación. También pensábamos que no íbamos a ver un agujero negro, mira. Claro, de hecho, digamos, se ve a través de las matemáticas. Claro. Sí, porque realmente las representaciones de ese gas que veíamos, por ejemplo, es una representación matemática de la temperatura y del movimiento del gas alrededor. No existe como tal.
Al final todos son soluciones a las ecuaciones matemáticas, claro. Y el lenguaje del universo. Bueno, que Estrella me está haciendo señales de que son las 7. Sí. Yo miro por tus niños, ¿eh? Lo tengo por tus niños. Y yo te tendría aquí hasta las 12 de la noche contándonos cosas, ¿eh? Lo sé. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana a todo el mundo. A ver si hacemos un ejercicio de optimismo. Sí, sí. A ver si nos ayuda en algo también. Antonio, hemos ido a ver la exposición del Thyssen. Sí. Debe ser la leche. Está muy bien. Pero me parece que el Thyssen los lunes es gratuito, ¿no? ¿O no? ¿O esa es que nosotros hemos ido por la mutua, porque la mutua... yo también tengo. También lo tengo, sí, esos cuadraditos. Pues eso a través de la página, y además lo pedí ayer, o sea, decir que ha sido de un día para otro, que me está bien, extrañado, pensaba yo que no. Ese tipo de pintura, a mí siempre me ha llamado la atención. Hay algunas cosas que son espectaculares. Sí. Claro. Está muy, me han dado yo un bien. correo de la Fundación Areces, no sé si os ha llegado a todos o solamente a ti, Santiago. Porque nunca me aclaro bien con los correos. No lo he mirado, ahora te lo digo. Es con todas las conferencias que va a haber. Sí, que hay una cosa de astronomía, ¿cierto? Sí, hay un par de ellas. Hay claro. A mí sí. Enviarlo. Sí, a mí sí lo he mandado. A mí sí me ha llegado, A mí sí me ha llegado. Sí. Bueno, pues entonces mándalo tú a todos, porque a lo mejor es que no esto lo he mandado ahora a todos. lo comparto. Claro. Pues la exposición esa, el cuadro la que se veía en el WhatsApp que nos ha mandado Antonio, ese cuadro es del Banco de España. Sí. Y ese nos lo mandó. Es un compendio, sí. Nos lo mandó como para que lo pusiéramos de felicitación de Navidad hace unos cuantos años el Fernández Ordóñez, y todo el mundo decía, ¿y esto? Eso de huyendo de la crítica y de felicitación de Navidad para que lo mandes fuera. Bueno, fue la comidilla de todos, ¿no? Pero lo piden un montón para exposiciones, es chulo. Claro, sí. Si es que viene a colación con lo que estamos viendo, que muchas veces lo que ves no es lo que es. Claro. Estás viendo el cuadro con una perspectiva y pintado de una manera que al final parece otra cosa, ¿no? Pues nada, animaros a ir. Sí, yo lo tengo pendiente, lo tengo apuntado por ahí en mis oraciones. Pues si tienes la mutua no tienes problema, porque lo puedes sacar. Sí, los 4 manda de muchos sitios, sí. Pues lo miraré yo también. Bueno, chicos. Buena semana. Buena semana. Chao. Adiós.